Hola traders, bienvenidos a este repaso semanal del 31 al 4 de agosto. Empezamos entonces con el 31 de julio, ya haciendo el último día de este mes de julio, iniciando entonces durante el transcurso de la semana, está tradeando esta primera semana de agosto. Entonces tenemos un premercado que llegó a tocar dos veces, a dejar una máxima. Entonces iniciando el movimiento del precio, hay una oportunidad luego de que vuelva a esa zona. Entonces tomamos un corto, en contra pues de las posiciones normales que pueden estar haciendo los compradores, desde irse en largo esperando que rompa ese nivel de precio. Entonces sacamos los dos contratos, no hubo chance de sacar un contrato y dejar correr el otro por lo menos hasta la máxima del día anterior. Ahora, lo normal aquí era ese retroceso del precio a la midband y seguramente volver a testear esa zona que había dejado con ese pivot anterior. Aquí voy a entrar un poco apresurado porque estaba muy cerca de la mínima del premercado y había una consolidación del día anterior donde se había marcado ahí y era normal que viniera a buscar de nuevo esos precios. Sin embargo, pues viene y sale al stop normal sin querer entrar nuevamente con otra posición porque ya está esa zona muy cerca y seguramente si le respeta pues nos vamos a ir con un stop muy grande. Entonces ahora, después de que ha llegado a esa zona mínima de premercado, entonces ya ahora se identificó que con la primera corrida que tuvo el retroceso y esa segunda corrida ya puede llegar ahí a encontrar ese piso. Entonces hago la entrada con dos contratos, sin embargo puede haber un retroceso hasta la última zona que dejó, el último pivot, y ahí entramos con otro contrato. Y el stop, ¿dónde va? Antes de ese pivot, de ese previo pivot que dejó con espacio suficiente para que nos va a stopear. Acá estuvo justo a un tick de sacarnos, pero ya estábamos en la posición, ya no íbamos a echar para atrás la decisión y aquí empieza a funcionar muy bien. Entonces vamos a sacar primero dos posiciones y ponemos entonces el stop a un tick positivo por si hace un retroceso profundo. Sin embargo, tratando de llevar el stop antes de la midband y de esa primer línea, esa línea que marca el mercado en la primera hora de movimiento, que sería el balance inicial del precio, en esta línea naranja clara que viene ahí. Entonces esa zona de respaldo por si hace un retroceso y vamos llevando entonces el stop en esa posición. Ya estamos positivos, ya lo importante es sacarle los mayores beneficios al precio. Ahora el mercado ya está por encima de la banda de la midband. Eso nos ayuda a soportar, repito, no solo con eso, sino está la fil, la banda media y esa línea de balance. Como veo que llegó a ese previo pivot que había hecho, lo más probable es que haga un retroceso. Entonces ya teniendo casi punto y medio de más desde la salida anterior, entonces decido sacar el trade ahí, ya cerrar el día hasta ahí. Vamos a ver entonces acá cómo terminó la posición del precio, cómo fue el comportamiento de todo el día, cómo cerró el precio. Este 31 de julio, ¿qué importancia tiene entonces esas zonas que se pueden marcar en el premercado y durante la primera hora de tren o el balance inicial? Entonces aquí vemos cómo el precio efectivamente se soporta en la midband inicialmente, va y vuelve a la apertura y se queda entonces durante el resto del día más o menos en la mitad de ese rango, y empieza a oscilar. Luego vuelve y llega a la mínima del premercado, pero en el premercado lo que hace es
los compradores es llevar el precio al máximo. Entonces tenemos el martes 1 de agosto, otra vez el mercado tratando de volver a testear esos precios, ya yendo a buscar los precios más apetecidos que hubo durante el mes de julio. Entonces es muy importante, o eso quiere decir que esos precios, el mercado fue un precio justo, o los compradores y vendedores estaban satisfechos para ese nivel de precio. Entonces lo que va a hacer el precio es ir a moverse en esa zona. Entonces cuando llegue ahí, a esos niveles se pueden usar como soportes o resistencias. Aquí entonces tomamos un corto con un posible retroceso por lo menos a la midband. Tal vez el primer trade que hubo se fue esa gran oportunidad, otra vez repitiendo el mercado, iniciando más o menos en máximos, respetando 1, 2, 3 líneas importantes y viene y corre. Pero bueno, encontramos esta nueva oportunidad y tenemos entonces, ya como nos confirmó un poco más de fuerza, recortamos entonces el stop, lo recortamos y salimos con un contrato. En este caso no nos dio la oportunidad para sacarle más al precio, pero mientras mantengamos siempre esa posición de tratar de sacar 2 puntos y con la otra posición sacar 3 o 4, o si da el mercado la oportunidad de sacar más, entonces a largo plazo vamos a ver esos beneficios, esos resultados. Acá me sacó con el segundo contrato, casi en la orden. ¿Qué va a pasar entonces? Voy a entrar, voy a estar un poco desconcentrado. Las zonas que marco normalmente antes de iniciar el trading, me jugaron como una mala pasada, me confundí tratando de dejarme llevar, que si rompe la midband arriba entonces me voy largo, si rompe la midband abajo me voy corto, y no siempre el trading es así. Entonces volviendo acá el precio volvió, hizo una corrida fuerte y entonces que dijimos, se va a ir bajista. Sí, no es una mala oportunidad, pero la entrada fue un poco anticipada. De todas formas, vamos con la tendencia que viene haciendo el mercado desde la apertura, desde el premercado y lo que va del trade. Entonces, si hay una línea de tendencia, pues debo esperar a que llegue lo más cerca posible a esa zona. Entonces, vemos acá la línea claramente como está marcada. Lo que hago es entrar con 2 posiciones, luego con una adicional, y hasta ahí debía ser mi stop, no un stop tan largo como lo puse en este trade. La voy a pagar muy caro y me va a servir de lección para el resto de la semana. ¿Qué voy a hacer entonces después de tener como la moral tan golpeada? Fue una pérdida pues grande. Entonces paro un momento, 15-20 minutos, vuelvo a analizar el mercado y acá hay otra oportunidad. Entonces, ¿por qué corre tan rápido esta posición? Porque dejé la orden corriendo y me alejé del computador por un tiempo para no tener esa presión de querer sacar el trade a 2 puntos y no hubiera podido aprovechar esa oportunidad. Acá entonces es un día donde nos vamos negativos, pero eso no quiere decir que mientras se forme otra gran oportunidad no la vamos a tomar. Después de ir negativos y que esa zona establecida que dejó el mercado, donde ven la línea naranja, que es la mínima del balance inicial o la primera hora del mercado, se dio otra oportunidad muy buena. Entonces ahí tomamos esa posición y ahí está el resultado de mantener la calma, mantener la posición. Si es necesario alejarse del computador mientras esté el stop establecido, pues eso le puede ayudar a uno. A mí me ayuda mucho a veces hacer eso de vez en cuando sé que tengo mucha presión, y más porque el día va negativo. Entonces veamos entonces el resto del comportamiento del día. Como vemos acá, el precio se mantuvo en esa consolidación hasta el final del día y ya en el cierre vino a buscar más o menos la zona, el precio de apertura.
Para el miércoles 2 de agosto, miércoles igual, otra oportunidad clara, el mercado repitiendo el mismo patrón hasta que el mercado no nos diga que ya no va a funcionar, pues por lo menos entonces debemos sacarle la mayor utilidad posible a esos movimientos, y mucho más cuando nos deja poner el stop detrás de una zona importante como protección. Igual muchos están en la posición de ir en largo creyendo que el precio va a correr, pero ahora aquí teniendo otra perspectiva del mercado se pueden sacar muchos beneficios igual. Acá el precio sí nos da la oportunidad de sacar un primer contrato y por lo menos dejar correr la segunda posición en este caso fue a 4 puntos, estuvo a 3.75 de positivo, pero no alcanzó a llenar los 4 puntos que esperaba que hiciera el mercado. Sin embargo, salgo en la misma posición, es decir, con 2 puntos en el otro contrato también, y acá identifico una zona de retroceso hasta donde podía llegar el precio, pero no tomé el trade porque creía que el mercado no se iba a frenar en la apertura, o más bien que iba a llegar hasta la máxima del premercado donde había dejado esos máximos allá, y no me imaginé que iba a correr desde ahí, desde ese punto hasta allá. Esperé que hiciera un retroceso más profundo y lo que hace el mercado entonces se cae y empezamos ahora. Entonces como el mercado corrió tan fuerte, no vamos a querer entonces entrar en corto porque trato de no entrar sobre la corrida, menos tan fuerte. Es muy probable o que se vuelva rápidamente o que si entramos en largo pues viene y nos saca el stop porque vamos en un trade contra tendencia. Identificamos acá unas posibles entradas para tener en cuenta para días posteriores a trading, identificar esos patrones, esos movimientos, esas entradas que a mí me ayuda mucho. Identificando esas posiciones, tratar de ver qué me indica, ¿sí? Toda la información que yo el mercado que me indica que ahí era la posible entrada. Entonces esa es una forma como yo estudio el mercado. Después de que pasa una semana o un mes incluso completo, entonces me devuelvo y empiezo a revisar día por día las operaciones que hice, los movimientos que hice y los trades que tal vez fueron de muy alta probabilidad y que dejé pasar, y cómo hago para identificarlos posteriormente. Ahora tenemos la mínima del día anterior y se cruza con la midband, un rompimiento de la midband hacia arriba, entonces es una oportunidad buena para entrar, ya esperando que el precio empiece a recuperar ese nivel que venía manteniendo. Entonces entramos aquí con un contrato y intentamos dejarlo correr hasta los 4 puntos, llegó a los 3 puntos, pero me voy a ir con 2 puntos. Si se mantiene uno positivo, tratar de mantenerse positivo, así sea por uno o dos tick, es mucho mejor para la parte psicológica emocional que irse así sea por un tick o dos negativo 1, 2 y 3 días seguidos, que eso le afecta a uno la parte emocional. Ahora volviendo acá, el precio hace un retroceso y ¿por qué sacamos ese trade? Por querer sumar a la cuenta y querer mantenernos positivos. Ahora viene otra oportunidad que se soporta ahora sobre la máxima, sobre esa área y sobre la midband. Entonces establecemos el stop. Sin embargo el precio podía recuperar, que esperamos que recuperara ese nivel de precio a por lo menos esa mínima de premercado o la apertura. Acá el 3 fue tal vez de pronto anticipado, haberlo dejado hacer un retroceso hasta que frenara el retroceso, era la oportunidad
indicada para entrar. Sin embargo, aquí tenemos el stop y no acostumbro normalmente a cerrar un trade, a jugar un trade, pero no, pues, o sea, pasa normal, es normal que lo haga una, dos veces, digamos durante una semana de trading, que me arrepienta o no sé, no me siento tan confiado de cierta posición y decido sacarla de inmediato con un tick o dos tick positivo o uno o dos tick negativo. Acá esperamos bastante, más o menos en ese movimiento 1 hora 40 minutos, y decido entonces sacarlo. Fueron 3 tick al stop. Me hubiera sacado de todas formas, pero que vino, hizo el precio a buscar el balance inicial hasta donde llegó. Después de tocar esa línea del balance inicial, se fue hasta donde, hasta la apertura. Vamos ahora entonces con el jueves 3 de agosto. Hacemos entonces, marcamos algunas zonas, marcamos las áreas, máxima del premercado, mínima, la apertura, y siguiendo con la misma oportunidad, donde está ya por debajo de la apertura, por debajo de la midband, ese es el punto ideal. ¿Y cuál es el respaldo? La apertura. Pueden revisar cuántas veces el precio se mueve respetando esa zona, y no solo porque sea la apertura de ese día, es porque hay mucha información que respalda esas zonas. Si uno identifica de los días anteriores ese nivel de precio, ahí hubo muchos soportes o resistencias, y en este caso lo usamos a favor de nuestra posición. Vamos entonces acá sí a aprovechar, sacar 2 puntos la primera posición y 3 puntos la siguiente. ¿Y por qué no lo dejé hasta los 4 puntos? Porque el movimiento de las barras empieza a tener comportamientos donde uno dice, bueno, no vamos a esperar más y vamos a irnos con eso. Como se venía de un trade donde los días anteriores no me había dejado hacer esa salida, entonces dije, voy a aprovechar esa oportunidad. Acá viene entonces una noticia, y decido, después de ese retroceso con 2-3 barras fuertes, decido esperar a que el precio o respete la mínima del premercado, o se va a ir de nuevo a por lo menos llegar a la mínima del día anterior. El movimiento normal o natural del mercado que había hecho el precio es venir abajo, encontrar piso, respetar ciertas zonas, ya sea la mínima del premercado, la mínima del día anterior, y volver entonces a recuperarse. Entonces acá pasa por encima, pasa a estar por encima de la midband, y ustedes saben que el precio se ha comportado durante la semana, esta semana y la anterior así. Entonces ahí había una gran oportunidad, llegaba la apertura, aquí me descuidé un segundo, no tomé la entrada, pero eso no quiere decir que voy a correr detrás del mercado, porque el martes lo pagué muy caro. Entonces, si no aprendemos de los errores, entonces ¿en qué momento vamos a empezar a mejorar nuestra parte emocional o la toma de decisiones? Vamos a ver, vamos a ir con la más alta probabilidad. Entonces el mercado viene haciendo eso, respetando ciertos niveles, entonces alta probabilidad de que el precio haga el movimiento a nuestro favor. Entonces tenemos acá como esa orden se queda un tick antes de la apertura y no la vamos a mover por nada del mundo. Si llega ya y quiere entrar ese trade, que lo tome. Si no, si yo recorto la entrada, tendría que recortar el stop, y le estoy quitando espacio por si hace un retroceso más profundo. ¿Cuál es la protección de este trade? Esa zona, esa apertura del mercado que ya la respetó en la primera media hora de movimiento del precio. Por lo menos mantener ese stop. Sin embargo, está por debajo de la mínima,
pero 6 ticks es suficiente para darle espacio a ese trade que funcione. Entonces vamos a identificar ahora las posibles salidas de trade. No quiere decir que siempre va a ser a 2 puntos, porque si el precio da oportunidad de sacarle más, pues lo vamos a aprovechar. Entonces la lucha ahí es contra la midval, contra esa consolidación que viene haciendo máximos mayores pero de a un tick. Eso muestra que si hubiera querido correr fuerte arriba, si hubiera ido en una de todas esas oportunidades que hoy. Vuelvo y reviso otra vez el comportamiento de los días anteriores y veo que lo natural que estaba haciendo el mercado, lo normal era llegar allá y volver otra vez a buscar precios. Llegaba abajo y volvía a buscar precios arriba. Entonces identifico las posibles salidas y nos vamos entonces con ese target. Después de irme positivo con un contrato en esa posición, podía haber, si hubiera tenido la oportunidad de haber entrado con 2 contratos, hubiera podido aguantar entonces el otro, por lo menos el stop sobre la entrada o sobre un tick antes de la midband, para dejarle esa oportunidad de que haga el retroceso y sacar entonces el otro trade por lo menos a la línea mínima del balance inicial del mercado. Ese precio donde marcó casi el balance inicial, ese es el nivel de precio donde el precio más negociado en el mes de julio. Entonces esa zona sirve para soportar, para que el precio vaya y busque ese nivel, porque fue un precio donde compradores y vendedores estuvieron satisfechos durante todo el mes anterior. Entonces se convierte en una zona importante. Entonces vemos acá hacia donde tuvo fuerza el mercado. Normalmente lo estuvo jalando hacia ese nivel de precio, luego lo empezó a soportar ahí y al final del día empezó a tener algún movimiento fuerte, algún movimiento un poco más errático, y sin embargo, de todas formas, quiero que vean dónde cerró el mercado, en la apertura, y ahí volvió a rebotar el precio. Entonces vamos ahora con el viernes 4 de agosto. Acá va a ser algo particular. Voy a iniciar un poco tarde, entonces identifico primero que el precio puede ir a tocar allá. Acá porque la oportunidad no es tan clara de irse en corto inicialmente, porque hay bastante espacio hasta la máxima del premercado. Por lo menos hay más de 2 puntos. Entonces es muy probable que si va hasta allá y si voy en corto, pues me va a sacar el stop. Entonces si hay más o menos 8 o 10 ticks, pues entonces tendría que volver, si voy en corto tendría que volver a entrar en otra posición, y eso ya lo pagué caro esta semana. Entonces aquí voy a entrar, me va a engañar el mercado. Entonces él venía haciendo eso, llegar a testear máximos y hacer la descolgada del precio. Estuve a punto de sacar ese trade, ahí como pueden ver el movimiento que hice con el target, pero bueno, no me dio la oportunidad, no tomé la decisión rápido y se va el mercado. Entonces reviso nuevamente dónde puede estar esa zona, o hasta qué zona va a llegar el precio. Entonces empiezo a identificar, digo, bueno, hasta acá. ¿De dónde saco esa información? Pues revisando los días anteriores, donde se estuvo moviendo el precio, a dónde se soportó, todo eso. Ahora, identificar la zona no quiere decir que la entrada tiene que ser inmediatamente ahí esperando el precio. Se puede esperar que termine de correr, y si viene y se pone a nuestro favor ahora esa área que marcamos, pues esa es la oportunidad para entrar. Aquí como está claro en este trade, sin correr el trade, la entrada a querer correr detrás del mercado. Si vuelve a hacer el retroceso ahí, pues esa es la zona indicada para tomar el trade. Entonces a pesar de irme con ese primer trade al stop, no debe afectar el siguiente trade. Entonces acá le dejamos 6 ticks al stop debajo de ese previo pivot por si hace un retroceso, y después de ir entonces esta semana donde iba 3 días positivos y 1 negativo, pues es mejor
quedarse 4 días positivo y 1 negativo a quedar 3 positivos y 2 negativos. Eso le ayuda a uno mucho a la parte emocional, mantenerse con esa actitud ganadora, y para la próxima semana ir con toda a llegar a tomar trade sin ningún temor. En el premercado hizo el movimiento muy similar acá a lo que va a terminar de hacer el precio alcista, y pasó por alto esa máxima del día anterior. Ni siquiera vaciló en hacer un intento de retroceso, pero hasta dónde volvió el precio. Vamos a ver si el precio llega a la apertura o esa zona realmente pues puede que no sea importante, pero nos ha demostrado lo contrario durante esta y varias semanas atrás. El precio se ha movido mucho, o se ha movido muy similar en estos últimos días. Arranca, hace un rompimiento hacia abajo, vuelve y recupera precio, y tal vez vuelve a buscar mínima del balance inicial y vuelve y recupera precio al final del día o durante el premercado. Vamos a ver entonces cómo terminó el precio, por lo menos hasta donde yo estuve en el mercado, y se quedó entonces consolidando ahí sobre la máxima del día anterior y entre la máxima y la apertura. Entonces vamos a ver el resumen de la semana. Podemos entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar entonces? El martes, el 1 de agosto, un día muy difícil. A pesar de tomar una mala decisión, pudimos aprender para el resto de la semana. Como ven, los otros trades que lo saqué al stop, nunca tuve la intención de volver a entrar con otro contrato, y siempre traté de entrar en zonas soportadas por información suficiente, por consolidaciones, por soportes, por resistencias o por líneas importantes como la midband, el balance inicial, la apertura. Esas nos ayudan a soportar esas entradas. Lo importante es mantenerse con la psicología lo más saludable posible, con la parte emocional lo más sano posible. Si se puede dejar un día positivo, eso suma más que irse un día negativo, así sea por un tick o 2 tick. Es más importante irse 1 o 2 tick positivos que irse 1 o 2 negativos. Aunque no lo crean, eso pesa mucho en la psicología. No quiere decir que si tomamos un primer trade, sacamos 2 puntos en los primeros 10 minutos del mercado, no vamos a aprovechar el resto del mercado. Es que el mercado abre a las 9:30 y cierra hasta la tarde. Bueno, no todo el día frente al computador. Si se puede aprovechar 3-4 horas de mercado, porque realmente hay bastantes oportunidades y debemos sacarle cada vez que hay una buena oportunidad a tomar ese trade. Hay muchos que toman un primer trade y se van. Yo respeto cualquier forma de hacer trading. Mi estilo es aprovechar cada vez que hay una oportunidad en el mercado, tomar esa posición. Sin embargo, no estoy 3, 4, 5, 6 horas que he durado haciendo trading. No estoy siempre frente al computador. Normalmente no se levanta, se retira un poco del computador, no sé, toma aire, estira, abre la ventana. Pero lo más importante es identificar, antes de tomar un trade, haber identificado esa zona. ¿Qué me ha pasado cuando tomo un trade que normalmente se va al stop? Es porque no espero a que llegue a esa zona que he identificado previamente, ¿sí? Ya completo con esto 4 semanas de estar publicando estos videos, y es muy fácil hacerse un trade de 2-3 puntos, ¿sí? Realmente hacerse un trade de esos es fácil, pero hacerlo durante 20 días consecutivos de trading y mantenerse positivo
es ya totalmente diferente. Cualquier persona dice compro, vendo y se va al trade a su favor y ya. Eso no hace trader a nadie. Eso no hace trader a una persona que haga un trade así. Lo que hace trader a una persona es mantenerse rentable. No quiere decir que con miles de dólares, sino por lo menos con un tick o un punto durante 10, 20, 30, 50 días de trade. Así sea muy poco, así se empieza a formar uno como trader. No porque un día se hizo en puntos 2, 4, 5 puntos o en dólares 100, 200 o 1000 dólares, no lo puede hacer trader a una persona que se mantenga positiva o rentable durante 20, 30, 50 días. Si se cometen errores como el día martes, que voy a entrar anticipado y no salir en el momento justo, entonces el resultado aquí en esta tabla se puede ver muy detallado cómo se afecta entonces 1 o 2 días de trading simplemente por una mala decisión de 10, 20 minutos. Hasta ese punto entonces prácticamente toda esa exigencia psicológica, emocional, que es muy elevada, es donde se ve perdida. Entonces ahí es cuando se aprenden de esos errores y se empieza a aplicar para los próximos días. Acá la gente cree que esto es dinero fácil, compro, vendo cuando hay soporte de resistencias y ya. Pues muchos saben que así no es, lo han comprobado. Bueno, espero les guste este video. Si pueden inscribirse al canal, muchísimo mejor, y si pueden compartir el video les agradezco. Nos vemos la próxima semana.